Bien, gracias por estar con nosotros en la revista matinal a través de Cananga TV, la plataforma, todas las redes sociales. Señores, gracias a toda la gente que ayer, señor, en las redes sociales, felicitando a Miguel Cuevas, que cumplía años. No, yo dije la cantidad, pero vamos a dejarlo ahí. Gracias a Mercedes Castillo, gracias a Antonio Valdés, gracias a Félix Melo, cuánta gente, Jesús Nova, cuánta gente me felicitaron ayer. Hasta dinero me mandaron. Yo lo sé que te fue muy bien. Bien, Felicidades. gracias Marcia. Como todos los miércoles tendremos por aquí a la experta en inmigración y asuntos laborales, doña Marcia Valdés. No me gusta decir doña porque ya la gente no. Señora Marcia Valdés. Señorita, buenos días. Está muy buena moza hoy. Muchas felicidades, muchas gracias. Tú sabes que tu cumpleaños me lo disfruto igual que si fuera yo. Quiero dedicarte este texto bíblico. Qué bueno, qué cada bueno. semana, Sí. Porque Dios está primero en Así nuestra vida mismo. y para complacer a algunos televidentes que siempre siguen esa parte. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servirle con alegría, porque Jehová es nuestro Dios bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esto está en el libro de los Salmos, capítulo 100, versículos del 1 al 5. Así que este ha sido un texto bíblico hermoso, ¿verdad? Me encantó. Muy bonito, muy bello. Bueno, tenemos muchas preguntas que compartir con la doctora Valdés. La suspensión de los contratos de trabajo, razones válidas para que una empresa pueda suspender el contrato, que hay empresas que lo hacen como antes de terminar el tiempo, del tiempo reglamentario. Así es. No sé si ustedes recuerdan que como a final del mes de abril, luego de un mes y pico que inició la pandemia, se armó todo un caos, que el Ministerio de Trabajo anunció que habían casi 1 millón de contratos suspendidos por muchas empresas aprovechándose de la pandemia de forma ilegal. ¿Cuándo es legal un contrato? La suspensión de la labor, no del trabajo. Porque entonces te dejan, Miguel y amables televidentes, en una etapa de indefinición, porque ni trabajas ni estás ganando sueldo. Entonces estás ahí para... Sí se puede aprobar cuando las empresas alegan razones de fuerza mayor, como es el caso de las pandemias de ahora, o por quiebra o por razones económicas, pero para ser por razones de quiebra o por quiebra, las empresas tienen que demostrarle con su sistema contable de que han tenido pérdida en ese año fiscal con documentación avalada por un contador público autorizado luego de que se haya hecho una exhaustiva labor de contabilidad, que hubo pérdida en la empresa. Tú sabes que cuando las empresas tienen ganancias tienen que darle lo que son los beneficios económicos, es decir, el 10% de los beneficios se reparte en sentido general entre los trabajadores y trabajadoras de acuerdo al tiempo que tienen laborando en las empresas. Entonces aquí hubo muchas empresas que se aprovecharon de estas pequeñas, medianas y grandes empresas y suspendieron ilegalmente a los trabajadores. Les decía, incluso creo que tu hermana Rosario Cueva fue víctima de eso, que le dieron una comunicación y me dice, mire licenciada, es que me han suspendido. Digo, hay una certificación del Ministerio de Trabajo avalando que dice que fue suspendido, pues si no la hay es improcedente e ilegal. Eso no tiene ninguna validez. Y así, reitero, muchas empresas se aprovecharon de la pandemia. Sí, cancelaron mucha gente, exactamente. Cancelaron y suspendieron ilegalmente los contratos. Como dice, que se preparen, porque hay muchas demandas ya en los tribunales por despido injustificado y por suspensión ilegal de contratos de trabajo. Marcia, pero entonces, ¿cuál es el papel del Ministerio de Trabajo? Claro, ahí es que entra el papel del ministerio, enviar a los inspectores de trabajo a supervisar a las empresas y verificar si esa suspensión fue aprobada por el Ministerio de Trabajo, si fue justa, si fue de forma valedera, y de lo contrario, entonces el trabajador o la trabajadora procederá a apoderar abogado, puede dimitir, puede demandar por despido injustificado, en este caso por dimisión, porque recuerda que hay dos tipos de derechos irrenunciables y los derechos adquiridos, y se le violaron sus derechos establecidos en los principios 6, 10, 134 y siguientes del Código de Trabajo, además de la violación al 62 de la Constitución de la República Dominicana, que establece que nadie tiene derecho a impedir el trabajo de los demás. Así es que léanse ese artículo y el 68 sobre las garantías procesales siempre, que la Constitución Dominicana consagra el derecho al trabajo. Es decir, el trabajo es un derecho que tiene todo ciudadano y ciudadana, y que el Estado tiene que garantizar esos derechos.
precisamente hablando de la ley 3143, ya pasando a otro tema importante, que es la gran cantidad de personas que en República Dominicana están designadas en instituciones del Estado y van y cobran y no ejercen ninguna función, que aquí en muchos le llamamos botellones. Botella, pero eso es grave, Sí, porque si tú estás designado, por eso establece el código que hay varios tipos de trabajadores: trabajador fijo, que es el que vive una labor diariamente, es decir, como Francisco, que viene todos los días, cumple un horario de 8 horas, de 4, de 10, de más horas, es decir, usted puede cumplir un horario hasta de 3 horas, pero usted va a su puesto de trabajo. Eso es trabajador fijo, trabajador por tiempo definido o indefinido, es aquel que se le hace un contrato por 5, 10 años, 3 años. Trabajador por obra o servicio determinado, que son aquellos personas especializadas en áreas determinadas, como un locutor, un periodista, un médico, un contador, que puede ser por iguala, o trabajador independiente, que son aquellos que laboran en una empresa por servicio determinado, lo llaman cuando hay casos, o hacer una labor específica de cierto tiempo. Pero eso de ir a cobrar, señores, eso está penado en el 401, está tipificado en el Código Penal como abuso de confianza, robo. Tú le estás robando al Estado Dominicano cuando tú cobras un sueldo. Ojalá que este tema se pueda corregir, porque si usted es nombrado, vaya y desempeñe una labor, trabaje aunque sea 3 o 4 horas, porque usted está cobrando un sueldo y viola en este sentido. Vamos a ver qué dice la ley. Fíjese bien, la ley 3143 en su artículo 1 tipifica como fraude a todo aquel que recibe un salario y no paga. Yo me voy a permitir leer artículo 1 de la ley 3143 sobre el trabajo realizado y no pagado, y trabajo pagado y no realizado. Cito artículo 1. Toda persona con motivo o una profesión, arte u oficio que reciba dinero, efecto u otra compensación, ya sea como anticipo o pago total del trabajo que se obligó a ejecutar, o como materiales para el mismo, y no cumpla su obligación en el tiempo convenido o en el que sea necesario para ejecutarlo, óigase bien, será castigado como actor de fraude y se le aplicarán las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal Dominicano según la cuantía, sin perjuicio de la devolución de las sumas de dinero. Oiga bien, que está obligado a devolver la suma de dinero que ha recibido por concepto de trabajo pagado y no realizado, los efectos o materiales avanzados y las indemnizaciones que procedan. Es decir, usted ciudadano puede ser demandado por el daño y el perjuicio y por estafa y fraude al Estado Dominicano, porque en una empresa privada no te van a emplear para que tú no justifiques un sueldo. Si tú vas a una empresa privada, tiene que justificar un salario, tiene que punchar una hora de entrada. Por eso hay tanto orden en el área privada y se maneja también el Código de Trabajo. Pero en el área pública, en virtud de la ley 48-05, hay empleados que van 2 días a la semana, 2 horas. Tú te encuentras, Miguel, con la situación del empleado público, que ya los viernes a las 11 todo el mundo se quería ir. Usted no está cumpliendo con un horario de 8 horas como estipula la ley. Pero además hacían unas fiestas de cumpleaños, todos los cumpleaños se celebran. Yo recuerdo que laboré en el Ministerio de Trabajo por más de 10 años, que cuando cumplíamos años del departamento, nos juntábamos fuera del departamento, porque la ley dice que todo trabajador tiene que cumplir su labor con esmero, con cuidado y esmero, y bajo la supervisión de un superior inmediato. Y yo hago una pregunta: ¿cumple la mayoría de los empleados públicos con estos mandatos? Bueno, muy difícil. Mucho. Es difícil. Marcia, mira, tenemos otra pregunta, pero a mí se me ha escapado. Tú tienes que tener por aquí las preguntas que están haciendo los oyentes, que yo por estar de bruto, pinchando el celular, los televidentes se me han ido. Algunas de las preguntas que son muy importantes, las preguntas que hacen los que nos siguen a través de las redes sociales, en esta interesante sesión, como siempre ya los miércoles de costumbre, con la doctora Marcia Valdés. Marcia, tú tenías también un anuncio importante. Así es, señores. Para los interesados, entre tanto nos vamos con otro tema, para los interesados en comprar un penthouse en un lugar seguro, en el corazón de la ciudad. Aquí tenemos frente a Ágora Amor, a una esquina de Ágora Amor en el sector Paraíso, este penthouse, que podemos vender amueblado o sin amueblar, un lugar seguro,
reitero, en el corazón de la ciudad, hermosísimo, que usted vive tranquilo y en paz. Atención a extranjeros que viven y residen en la República Dominicana, que buscan un lugar confortable, cómodo, donde haya seguridad, cerca de todo y cerca de las mejores, una de las Eso está en mejores el centro de la capital. Ágora Mall. Llámenos por favor al 829-359-5614 para los interesados. ¿Viste qué hermoso? Así qué lindo es, está decorado. pero, Mira, y hasta con un perrito lo venderán, ay, con yo, el perro. ay, yo con uno así, Dios mío, yo con uno así, yo con uno así. Así es que, reitero, llámenos por favor al 829-270-8514 Ahí está el teléfono, exacto. y ahí pues podrá con venta directa con sus propietarios y podrá obtener ese rico apartamento penthouse que usted ha soñado. Así es. Cuénteme, Miguel. Bueno, Marcia, otra de las preguntas de los oyentes, la gente que nos siguen, pues dice, ¿cuál es la función especial, esencial de los códigos de trabajo en el mundo a nivel laboral? Bueno, es que la función de los códigos de trabajo es proteger el derecho de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, dentro del código hay deberes que los trabajadores y las trabajadoras tienen que cumplir, como cuáles, Miguel, cumplir un horario. Si usted tiene un horario a las 8, usted no puede pretender 3 días consecutivos, 2 días a la semana, llegar a las 9:30 de la mañana. Y si usted falta o llega tarde, tiene que justificar su ausencia. Tiene que desempeñar el trabajo con esmero, cumpliendo con las normas y las políticas de la empresa, respetando a sus supervisores inmediatos, tratando de hacer un trabajo con eficiencia y calidad cada día. Hoy día todas las empresas, una de las cosas que más le exigen al trabajador es eficiencia, y creo que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, ha hablado mucho de la eficiencia y la calidad. Debo decirle a nuestro honorable presidente que todas las universidades y en todos los sectores de la parte popular, aquí hay jóvenes muchachos excelentemente graduados como ingenieros en sistemas, en telecomunicaciones, marketing, videojuegos, que son las carreras de mayor demanda actualmente en el mundo, y eso en todos esos sectores populares que se ha dicho que, hablando de un término ahí extraño que yo no lo veo ni siquiera en el diccionario Larousse, de unos famosos popis, los popis serán los hijos de los ricos. Sí. Cuando yo oí ese término, pues me fui al Larousse, el diccionario, a ver cuál es el término. Eso no existe ni siquiera en el diccionario. Aquí tenemos que tener cuidado con los términos y los calificativos que le damos a las cosas, señores. Usted no le puede dar un calificativo a algo que usted no puede encontrar la respuesta y el significado en el diccionario. Yo creo que nos irrespetamos nosotros mismos. Esos denominados popis son estudiantes de clase media alta que salieron de las universidades, pero que los de los barrios populosos y esa gente que votó por el gobierno y el partido para que el partido llegara al poder, tienen los mismos derechos a un trabajo digno, remunerado y con respeto a su profesión. Así es que yo creo que esto tiene que analizarlo, balancearlo mejor. No puede haber injusticia ni privilegio en los centros de trabajo y en las instituciones públicas y privadas. Hay que tratar a los trabajadores y trabajadoras con la misma dignidad y el mismo respeto. Si Miguel Cuevas es periodista y llega un colega, no importa del partido que sea, debe pagársele el mismo salario, tratársele con el mismo respeto. Ahora, si usted está violando la ley y usted no cumple, entonces ya la propia ley habla cómo se debe actuar en cualquier falta. Así es que Marcia, esa es la función de los códigos de trabajo. Pregunta a la gente, ¿qué son las bolsas de trabajo? Mencione las más conocidas y confiables. Bolsas de trabajo. Importantísima pregunta. Recuérdate que antes, para tú trabajar en un país extranjero, tenía que estar avalado con un contrato de extranjería, lo que se llama un contrato de extranjería. ¿Por qué? Porque vas a trabajar en un país extranjero. Entonces ese contrato tenía una validez mínimo de 1 año. Si había que renovarlo, entonces si te iba a quedar más tiempo, había que renovarlo o hacer un contrato por tiempo indefinido. Tiempo indefinido es 2 años, 3 años, 5 o más. Pero ¿qué sucede? Las bolsas de trabajo no son más que las páginas web creadas en la red social, en el internet, como una forma, oigan bien qué dato tan interesante, de no acumular las empresas tantos papeles y aquellos famosos almacenes de archivos que más que nada te afectaban la salud, y es una forma de ayudar a la limpieza del planeta. Ya no se archiva, sino que se hace a través de la web. Usted puede trabajar en el país que usted quiera, la labor que usted desee, y solamente tiene que accesar las más famosas, la LinkedIn, está una muy interesante, www.interdicticia.com, o
SS Mundial, esa es la de México, que esa usted puede accesar a través del internet, trabajar.com, trabajarlaboris.net, y hay otras más. Son en total más de 10 que usted puede accesar. Entra a la web en Google y usted ahí va a poner sus datos. Ojo, si usted quiere trabajar en el extranjero, en un país extranjero, y va a accesar a una de estas, recuérdese que hay mafias y engaño en el internet. Lo primero que usted tiene que hacer es entrar y buscar las páginas web, correo electrónico, y confirmar si esas empresas están debidamente certificadas en su país de origen. Tienen que tener una portal con su imagen, el edificio, la calle, la dirección y una página web oficial. Siempre busquen página oficial, empresa X. Si no tiene eso, entonces una empresa estafa. Recuerden que el internet está lleno de hackers y estafadores, hackers que se inventan empresas falsas. Nunca pongan sus datos, señores, porque le hacen lo que se llama hoy día el delito de robo de identidad. Le toman sus datos y usted puede estar involucrado en una asociación de hackeadores o delincuentes que operen en el internet, como incluso hoy que denunciaba Alicia Ortega el lunes, y Nuria en varios programas lo han denunciado. Entonces, antes de usted depositar sus datos en esta bolsa de trabajo, recuerden que las estafas, los engaños, los robos de identidad están a granel, que debe tener cuidado. Primero, reitero, cerciórese de que esa empresa está debidamente certificada en Estados Unidos, en México, en Chile, en España, en Francia, donde diga que pertenece, y que tiene una página oficial creíble, que a usted no lo van a engañar ni a estafar. Marcia, como ya nos quedan poco tiempo, hay algunas preguntas que se nos van a quedar para el próximo miércoles. Pero una pregunta importante es la diferencia entre contrato de trabajo, permiso de trabajo y residencial temporal. O sea, es un trabajo temporal. Excelente, claro. Hay gente que son contratados, por ejemplo, en el caso de venezolanos, haitianos, que vienen como braceros, y otros empleados tienen que tener lo que dijimos al principio de esta pregunta, un contrato de trabajo que le avale que no está ilegal en el país, o un permiso temporal de un trabajo que puede ser 6 meses, de 8 meses, 3 meses, dependiendo de labores específicas. Eso lo hace mucho Estados Unidos con científicos, médicos, periodistas, locutores, gente que van a hacer una labor determinada, por ejemplo, en un centro hospitalario, un médico especializado en un área, un periodista que va a un canal de televisión a hacer una labor de periodismo, un locutor, un administrador de empresa, un joven que va a colocar un software en una empresa determinada de República Dominicana. Eso es un permiso temporal que se vence en 6 meses, 4 meses, un año, en tanto que la residencia temporal es aquella que se le otorga en todos los países a un extranjero que tiene una duración mínimo de 1 año. Al año, si esa persona no ha violado la ley, no ha infringido la ley de inmigración, no ha cometido ningún delito, puede renovar, y si ha contraído matrimonio con ese extranjero o extranjera, entonces ya adquiere derechos, entra al régimen comunitario, y ahí puede solicitar la residencia definitiva o optar más adelante por la ciudadanía. Pero esa es la diferencia, que el contrato o el permiso de trabajo es un asunto temporal que no puede pasar más de 1 año y debe renovarse, y que la residencia igual es una residencia temporal mínima de 1 año, que debe entonces ya al final solicitar la residencia permanente o la ciudadanía. Marcia, cuando un ciudadano extranjero entra al régimen migratorio de un país y adquiere los derechos, ¿cuándo un ciudadano extranjero adquiere esos derechos? Más o menos lo que te acabo de responder. Sí. Un extranjero llega ilegal con una visa temporal, pero entonces resulta un permiso de trabajo, que se casa, contrae matrimonio con un ciudadano o ciudadana de este país, ya entra al régimen migratorio porque está adquiriendo derechos por su esposo o esposa. Entonces, ya como está ilegal, tiene que entonces pedir un perdón, hacer el cambio, hacerle contar a las autoridades con un acta de matrimonio que pruebe que ya está vinculado legalmente a esa persona. Entonces tiene que llenar los requisitos de rigor, hacer el tipo de residencia y esperar que las autoridades evalúen ese proceso, que no se vea que fue un matrimonio por conveniencia, por negocio, que puedan constatar que fue un matrimonio por amor, o bueno, sí, un matrimonio normal y regular como debe de ser. Entonces ahí se regulariza esa situación. Pero reitero, los requisitos para una persona legalizar en su país, certificado de no antecedentes judiciales, tiene que aportar,
carta de trabajo, carta de banco, actas de nacimiento, y probar que está unido bajo el vínculo del matrimonio con un ciudadano o una ciudadana. Esos son los requisitos fundamentales. Marce, por ahí mismo va la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias legales corre una persona o empresa cuando emplea a un extranjero ilegal? Muy importante pregunta, muy grave. Aquí muchas empresas incluso contrataban braceros haitianos porque la mano de obra era barata. Muchos, en el caso de los venezolanos, tú recuerdas cuando la crisis de Venezuela, recuerdo que yo tuve 2 casos que sacaron a un dominicano como gerente para poner a un venezolano, y cuando me llaman le digo, pero ustedes no pueden emplear a esta persona vino con una visa de turista y tiene todo ilegal, y se convierte en encubrimiento. Usted como dueño de empresa y ciudadano, comerciante, pequeño, mediano empresario, no debe, aunque es un derecho, el del trabajo, el derecho al trabajo es igual que el derecho a la vida, es elemental. Y en todos los países existen extranjeros ilegales, los dominicanos que se van a cualquier del mundo. Es asunto, Miguel, de sobrevivencia, hay que sobrevivir y es un derecho también a la sobrevivencia. Hay que ser un poquito en eso, un poco flexible, los gobiernos, las empresas, más dado el hecho ahora de este año que se convirtió de manera especial por la pandemia a nivel mundial. Todos los gobiernos han tenido que ser un poco flexibles en esto, pero reitero, el extranjero que está ilegal en un país no debe emplearlo, y si lo emplea usted es responsable de encubrimiento y eso es criminal, porque si ese ciudadano o ciudadana comete algún delito, usted va a ser acusado de cómplice y de encubrimiento. Ojo con eso. Así es. Bueno, Marcia, vamos a reiterar el anuncio del apartamento, ¿verdad? Pero hazlo tú con tu elegancia. No. Si usted quiere encontrar un penthouse, un apartamento lindo. En el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, en un lugar seguro, con una seguridad extrema, que puede moverse, mire, a una esquina de Ágora Amor, con amueblado o sin amueblar, como usted lo desea. Ahí puede visualizar la ciudad completa, visualizar el mar, el cielo de noche estrellado. Llámenos por favor al 829-270-8514, que le daremos todas las informaciones de rigor. Ya ustedes saben, eso es en el centro de la capital. Eso debe ser en Piantini, ¿verdad? Eso es Los Paraísos, que está detrás de Santo Domingo Motors. Sí, en Sánchez Paraíso, ¿verdad? Así, eso en es Sánchez Paraíso. Sí. Muy buen lugar. Eso está ahí al lado de entre la Lincoln y la Churchill y todo eso, pero es el centro de la capital y cerca de la John F. Kennedy ahí. Así que llámenos, tenemos otro tipo de propiedades. Si a usted le interesa, por ejemplo, una propiedad para criar aves, que hay muchos extranjeros que están aquí haciendo negocios de criadero de aves. Excelente negocio. Nos puede llamar también, que con gusto les atenderemos y les daremos las informaciones de rigor y le mostraremos las propiedades disponibles. Bueno, Marcia Valdés, gracias por estar con nosotros. El miércoles nos reencontramos. Esto fue una tanda de lo que es migración. Gracias a ti. Debo aprovechar para saludar a nuestra amiga y hermana Isabel Cordero. Isabel Cordero. De Diáspora Dominicana en Nueva York, uno de los periódicos más leídos, que vino hasta el país. Creo, mi querida amiga, que sé que me estás mirando, un cariño y abrazo a Mayra La Paz, que siempre nos sigue en Nueva York. Isabel, también Belkis Martínez, una playa de gente que te admira. Mayra Ahogando también. Mayra Ahogando está en CTV. 4, sí, te felicito, Mayra, mi amiga, mi hermana. Excelente programa, excelente conducción, nuestra amiga Mayra Ahogando. Vi su programa, una buena producción tiene. Una excelente, una magnífica escenografía. Y como dijo ella en su portal de Facebook, que nosotros somos de los de ella, tú también eres de los nuestros. Claro. Y te queremos y te felicitamos. Era hora ya de que Mayra, nosotros pasamos mucho trabajo cuando comenzamos el periodismo. No, se sufre mucho. Se sufre mucho. Y son muchas humillaciones, mucha injusticia y privilegios en los salarios y los sueldos aquí. Y en ese canal, CERTV, que se estaba remodelando con una buena programación. Ahí está Nelson Marte. Excelente. Y ahí está Jesús Nova, la gente que está encargada de ese canal. Es un programa muy bueno, matinal, a las 7 de la mañana. Está Roberto Monclú. Hay una buena programación y era justo, porque el canal del Estado debe estar compitiendo con los demás canales y tener una excelente información, y sobre todo una información que lleve alegría, orientación. ¿Y cuáles son las 3 condiciones de un buen comunicador? Alegrar, orientar e informar. La educación, un programa bien educativo también para ahora que estamos en la era virtual.
que es Así muy es. importante. Bueno, Marcia, nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias a la gente que nos Qué sigue a través de las decirte, redes gracias sociales. a ti, el bizcocho lo vamos a partir, si Dios lo permite, en el fin de semana en tu casa. Sí. Muchas felicidades, que Dios nos te tenga por muchos años. Un chin de años porque más, por lo eres menos. para mí más que un amigo, como un hermano. Así que muchas felicidades, muchos años más. Y la próxima semana tendremos otro palo de programa con un tema de su interés. Gracias a todos y todas por estar con nosotros. Gracias a la producción de Francisco de la Cruz. Mañana jueves estaremos con todos ustedes en la revista matinal a las 11 de la mañana. Una estrella ese muchacho, Sí. una joya. Así que...